Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta oportunidad les voy a trabajar el tema suma de los ángulos internos de un polígono parte 1. Este tema corresponde a la lección 8, suma de los ángulos internos y externos de un polígono de la unidad número 4, paralelismo y ángulos de un polígono. Pasemos a la clase. Suma de los ángulos internos de un polígono parte 1. El problema de esta clase dice así. Trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina, literal A, cuánto suman los ángulos internos del pentágono, literal B, cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman, literal C, cuánto suman los ángulos internos del octágono, y literal D, cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. Y nos dan un pentágono y un octágono. Vamos a solucionar este problema. El literal A nos dice cuánto suman los ángulos internos del pentágono. Tenemos este pentágono y nos están pidiendo cuánto suman estos ángulos internos que se encuentran en estos vértices. Tenemos 5 ángulos. Para ello nos dan una indicación, trazando las diagonales desde el vértice A. Vamos a ubicar ese vértice A en esta posición. Y desde aquí vamos a trazar diagonales de esta forma. Trazamos esta diagonal y trazamos esta diagonal. Dividimos este polígono en 3 triángulos. Observa, 1, 2, 3. Advierte lo siguiente, que si encontramos los ángulos internos de los triángulos, vamos a encontrar los ángulos que están en los vértices. Por ejemplo, de este triángulo, si encontramos este ángulo y este ángulo de acá, la suma de los ángulos internos es 180. Y encontramos este segmento de ángulo, este ángulo completo y este segmento de este ángulo, ¿de acuerdo? Con el segundo triángulo, este triángulo que tenemos acá, lo vamos a dibujar en esta parte de acá. Veamos, vamos a colorear este triángulo y advierte, ya tenemos estos 3 ángulos, pero podemos encontrar estos otros 3 ángulos. Observa. Porque la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Así que la suma de estos 3 ángulos que están coloreados acá suman 180 grados. Entonces tenemos aquí 180 grados y aquí 180 grados. Vamos a colorear el tercer triángulo. Ya tenemos estos 3 ángulos, nos faltan estos 3 ángulos de este triángulo. Este ángulo y este ángulo. Y observa que, nuevamente, la suma de los ángulos internos de este triángulo tienen que sumar 180 grados. De tal forma que para encontrar los ángulos internos del pentágono, lo que hemos hecho es triangular. Y hemos encontrado estos 3 ángulos que suman 180 grados, estos 3 ángulos que suman 180 grados y estos 3 ángulos que suman 180 grados. De tal manera que si queremos encontrar la suma de los ángulos internos del pentágono, lo que tenemos que hacer es sumar 180 grados más 180 grados más 180 grados. 180 más 180 más 180. Y eso es igual a tener 180 por 3. Si queremos encontrar la suma de los ángulos internos de este polígono, eso va a ser igual a 180 por el número de triángulos que se forman dentro del polígono. Y ese número de triángulos en este caso son 3. Así que multiplicamos 180 por 3 y eso nos da un valor de 540 grados. Continuemos con el literal B. El literal B nos dice cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. Veamos, tenemos un pentágono y el pentágono tiene 5 lados. Así que el número de lados es 5. ¿Y cuántos triángulos se forman? Aquí tenemos 1, 2, 3. Se forman 3 triángulos. Entonces la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos es 5 menos 3. Y eso nos da un valor de 2. Entonces advierte que si al número de lados le restamos el número de triángulos, eso da como resultado 2. En esta igualdad donde tenemos lados, triángulos y este número 2, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar lados en el miembro izquierdo y el número 2 que está positivo lo voy a pasar al miembro izquierdo con signo negativo. Voy a poner igual al número de triángulos. Triángulos que está negativo pasa con signo positivo.
Esta es como una pequeña ecuación. Si conocemos el número de lados, podemos conocer el número de triángulos. Si conocemos el número de triángulos, podemos determinar el número de lados. Entonces, al número de lados le restamos 2, nos da el número de triángulos. Fíjate, esta expresión es importante. Si tenemos el número de lados, le restamos 2, obtenemos el número de triángulos. Repito, si conocemos el número de lados que tiene el polígono y le restamos 2, obtenemos el número de triángulos. ¿Y por qué necesitamos el número de triángulos? Porque el número de triángulos es este valor que está acá y 180 lo multiplicamos por el número de triángulos para conocer cuánto suman los ángulos internos del polígono. Entonces, la suma de los ángulos internos del pentágono se puede calcular así. Observa, 180 multiplicado por número de lados, que sería 5, menos el número 2, que es el valor constante, ¿sí? Este valor 2. 5 menos 2 nos da 3, que es el número de triángulos. Así que esta expresión nos resulta un valor de 540, porque 5 menos 2 es 3, y 180 por 3, 540. Pasemos al literal C. ¿Cuánto suman los ángulos internos del octágono? Bien, en este caso podríamos decir, si tenemos un octágono son 8 lados, a 8 le restamos 2, nos daría 6. Y 6 lo multiplicamos por 180 y ya tendríamos cuánto mide los ángulos internos del octágono. ¿De acuerdo? Pero vamos a aplicar el procedimiento que hemos visto en esta clase, que es triangulando. Vamos a ubicar el vértice A en esta posición, en este punto, y desde aquí vamos a triangular de esta forma. Observa. Triangulamos hasta los vértices. Entonces resultan 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Por lo tanto, 180 lo vamos a multiplicar por 6. ¿Por qué por 6? Porque tenemos 6 triángulos, ¿sí? Así que eso nos da un total de 1080 grados. Ya tenemos la respuesta. ¿Cuánto suman los ángulos internos del octágono? 1080 grados. Continuemos con el literal B. ¿Cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Veamos, el número de lados, tenemos 8 lados porque es un octágono, así que el número de lados es 8. Y el número de triángulos que se forma, el número de triángulos es 6, así que la diferencia es 8 menos 6, y eso nos da un valor de 2. Observa que aparece nuevamente el 2. Aquí aparece este 2 como un valor constante, tanto para el pentágono como para el octágono, hemos obtenido este valor 2. Entonces, la suma de los ángulos internos del octágono se puede calcular así. Vamos a ubicar 180 multiplicado por número de lados. ¿Cuántos lados tenemos? 8. Menos este valor constante que es 2, menos 2. Al número de lados le restamos 2 y obtenemos el número de triángulos. Esta resta representa el número de triángulos. 8 menos 2 resulta este valor de 6. Solo necesitamos el número de lados. Y a ese número de lados le restamos 2 para obtener el número de triángulos. Y el número de triángulos multiplicado por 180, pues nos da el total de 1080, que es el valor que andamos buscando. Pasemos a la conclusión. En todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Observa, número de lados menos 2. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados es de 180 multiplicado por n menos 2. Así que cuando queramos determinar la suma de los ángulos internos para un polígono, aplicamos esta fórmula, donde n representa el número de lados del polígono. Veamos algunos ejemplos de aplicación. Encuentra la suma de los ángulos internos de un eneágono y un dodecágono. Y aquí tenemos esta definición. Un eneágono tiene 9 lados y un dodecágono tiene 12 lados. Entonces ya nos dan la información que necesitamos. Vamos a aplicar esta formulita, 180 multiplicada por n menos 2, donde n representa el número de lados. En este caso, como hablamos de un eneágono, tiene 9 lados. Así que vamos a multiplicar 180 por 9 menos 2, donde 9 representa el número de lados. Entonces, simplificando esta expresión, tenemos 180 multiplicado por 9 menos 2, eso es 7. Y 180 por 7 resulta 1260.
Así que tenemos que la suma de los ángulos internos en un eneágono es 1260 grados. Continuemos con el dodecágono. El dodecágono tiene ¿cuántos lados? Decíamos que tiene 12 lados. Así que vamos a escribir 180 por 12 menos 2, donde 12 representa el número de lados. Simplificamos, 180 por 12 menos 2, eso es igual a 10. Y 180 por 10 resulta 1800 grados. Así que la suma de los ángulos internos del dodecágono es 1800 grados. Y fíjate que no necesitamos triangular como lo hicimos en el problema. Lo que necesitamos es conocer el número de lados. Y ese número de lados menos 2 resulta el número de triángulos. Y el número de triángulos multiplicado por 180 nos da la suma de los ángulos internos del polígono. Bien, con estos dos ejercicios hemos finalizado los problemas que nos plantea el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta este problema. Determina la suma de los ángulos internos de las siguientes figuras. Y tenemos 4 polígonos. Este polígono que tiene 1, 2, 3, 4 lados. Este polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Y aquí tenemos 4 lados. Recordemos que para encontrar la suma de los ángulos internos de cada polígono, lo que necesitamos es el número de lados. No nos interesa la forma que tenga la figura. Lo que nos interesa es el número de lados. Número de lados menos 2 resulta el número de triángulos. Y ese valor lo multiplicamos por 180. Y de esa forma encontramos, como ya vimos, la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Muy bien, jóvenes, esto es todo. Con esto finalizamos esta clase. No se te olvide suscribirte, activar la campanita, darle un like y nos vemos hasta el próximo video.